Con Movistar tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de Oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Saludos amigos televidentes que nos siguen a través de Facebook Live, el Facebook Live de Trinchera de la Noticia. Bienvenidos a esta audición de este día miércoles 16 de mayo del año 2018. Un día histórico, un día especial. Hoy vamos a tener un resumen completo de lo que ha ocurrido esta mañana en la instalación del Diálogo Nacional. Un evento en el que por primera vez, desde que comenzaron las hostilidades en el país el pasado 18 de abril, el presidente Daniel Ortega tiene frente a frente a una representación de jóvenes que encabezaron hoy el diálogo nacional al que asistieron también los representantes del sector privado, del gobierno y de diferentes organizaciones de productores, ONG, sociales del país. Un día histórico porque además de que el presidente Ortega, su esposa Rosario Murillo y la delegación del gobierno conocieron de la furia, de la ira de los estudiantes, también se han producido el día de hoy una cadena de eventos políticos, como que mientras hablaban de diálogo y paz, en Nagarote la Policía Nacional estaba arremetiendo en contra de los jóvenes que mantenían tranques en esa zona. La situación no ha bajado hasta ahora el nivel de la protesta, por el contrario, esto podría dar lugar a una fortaleza del movimiento estudiantil. Vamos a repasar lo que ocurrió el día de hoy. El discurso más importante, el diálogo en realidad comenzó con 15 minutos de diferencia a las 10:15. Hubo el llamado a las delegaciones a cantar el himno nacional, así comienza, en un salón en el que se encontraban todas las sillas vestidas, y se le dice vestidas, ¿verdad?, a las sillas de azul y blanco. Por primera vez el presidente Daniel Ortega asiste a un acto dentro de Nicaragua en donde no estaba la bandera rojinegra por ningún lado. Eso es un hecho también, aunque parezca pequeño, aunque parezca, son algunas de las cosas novedosas que está mostrando lo que hoy Monseñor Mata, obispo de Estelí, llamó, y cito textualmente, aquí lo que se ha iniciado es una revolución sin armas, una revolución sin armas. Muchas de las cosas que hoy se han producido. Precisamente fue Monseñor Mata quien llamó al presidente Daniel Ortega y a su esposa a que escuchara al pueblo y a los jóvenes, y dijo: les pido que también doblen la rodilla para pedir al Espíritu Santo, por supuesto, que les permite escuchar. Monseñor Mata habló antes de que se produjese lo más intenso de la reunión de esta mañana, que fue el discurso del presidente, de cómo fue interrumpido. Todo eso lo vamos a escuchar dentro de poco, de cómo también se mantuvo esa discusión en un momento determinado, los argumentos del presidente tratando de contener la presión de los jóvenes, entre otros. Monseñor Mata inclusive exigía esta mañana al gobierno que la policía se retirara sus cuarteles, dijo, y que revisara, le pidió al mandatario con su gabinete, el camino recorrido para que se deje trabajar
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente, el presidente Daniel Ortega hoy, cuando comenzó, fue interrumpido por los estudiantes. Lo primero que le pidieron fue que renunciara, que llegaban ahí para pedirle que renunciara a él y a su esposa. El presidente no respondió a esos y luego se refirió al tema de la violencia, en donde manejó un discurso un poquito más mediatizado, pero muy similar en términos de su contenido al que ha estado manejando su esposa y vicepresidenta de la República. En otras palabras, el presidente Ortega endosó hoy el discurso de que el gobierno es una víctima y que el Partido Sandinista es una víctima de grupos que se han instalado, inclusive llamó pandilleros a algunos de esos grupos, y que hoy mantienen un nivel de presión en los tranques y en las carreteras. Dijo que quería compartir el dolor y la incertidumbre del pueblo, y que él en lo personal, que el pueblo veía que el pueblo quería la paz, la juventud, las madres querían la paz, pero desgraciadamente, dice, en un mundo de manera constante se impone la violencia o la guerra, dijo, para justificar o para tratar de explicar o enclavar al menos el fenómeno que se dio en Nicaragua dentro de una tendencia mundial que es a la guerra. Trató de poner como ejemplo lo que ocurrió en Jerusalén esta semana, en donde 72 palestinos fueron muertos cuando se enfrentaban a las fuerzas de Israel. Dijo que podríamos llenar el país de fotos de las víctimas de guerra de más de 50.000 nicaragüenses de diferentes tendencias políticas que murieron en esa terrible guerra. De los héroes y mártires, dice que fue el pueblo, los pueblos centroamericanos, la contribución valiosa. También se refirió a la contribución de los obispos y del cardenal Miguel Obando y Bravo, al que recordó en esta. Habló de que es una labor difícil, que hay que tocar puertas, corazones para poder alcanzar la paz. Más adelante, y mientras los estudiantes le interrumpían para hablar para exponerle sus argumentos, el presidente Ortega se refirió a los muertos. Dice, nos duele la muerte de un solo ciudadano, de un nicaragüense de forma violenta, nos duele la muerte de cualquier ser humano en el planeta cuando muere de forma violenta, pues sí, parafraseando al Che Guevara. Claro que nos duele la muerte de estos muchachos, de estos jóvenes, dijo, y se refirió a los policías y a los trabajadores. Anoche mismo en Matagalpa murió un muchacho, otros 2 están gravemente heridos, un maestro murió en la madrugada, una niña resultó con un balazo, víctima de esa violencia irracional que ha explotado en nuestro país. Y lo llamó, y esto es algo que seguramente va a dar mucho que hablar, lo llamó una violencia diabólica que ha explotado en nuestro país, con 4 hermanos de la Policía Nacional que tienen familia, hijos, esposa y madre, víctimas de esos ataques que se lanzaron anoche en Matagalpa, dijo. Expresó que la sangre no tiene color, que en todos nosotros corre la sangre y a todos nos duele la muerte de nuestros seres queridos. Tenemos razón de indignarnos, pero también la obligación de no responder a la violencia con la violencia. Se refirió a que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente y por presiones invitó a Nicaragua, viene a investigar. El presidente dijo que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos de presos políticos que hay en Nicaragua. Y le contestaron más adelante. Una joven representante del equipo de representantes de los jóvenes fue leyendo uno por uno los nombres de los caídos, estudiantes caídos y personas caídas en los últimos combates, y cada vez que mencionaba un nombre se respondía con la palabra presente, con el concepto presente que viene de los años 80 cuando fallecían los jóvenes. El presidente inclusive los desafió y les dijo que no quería mentiras, que le pasen la lista, que los señores obispos nos la pasen, porque aquí no hay un solo preso, todos fueron liberados en su momento, dijo Ortega, y eso hizo explotar de nuevo a los estudiantes, quienes
quienes le dijeron que todavía había presos y que si acaso alguno de esos presos probablemente, algunos de esos ya no están presos porque probablemente fueron asesinados en la cárcel. Así de fuerte fue el diálogo esta mañana. El presidente defendió a la policía y dijo que ellos no dispararon cuando se les atacó en Masaya y en Matagalpa recientemente. El presidente, sin embargo, nunca fue soltado por los estudiantes que los zarandearon a cada momento mientras estaba hablando. Los muchachos no esperaron su turno, sencillamente le iban contestando en cada momento. Luego llegó la intervención de Rosario Murillo, que no estaba prevista tampoco que hablara, pero habló de que habían llegado con buena fe, con respeto, con el deseo de servir, para comunicarnos con respeto. Luego mencionó que como madre, quiero decirles que el camino de Nicaragua no es la guerra, sino la paz. Le pidió respeto a los muchachos, hablando claramente por las interrupciones a su esposo, que pensemos en las nuevas generaciones, tenemos que dejar un legado de paz, de convivencia, escucharnos con respeto. Uno de los colegas periodistas me decía hoy que cuando Rosario Murillo apeló al respeto, se recordó lo que ocurrió en 1986, cuando llegó el Papa, hoy santo, Juan Pablo II a Nicaragua, y en la plaza lo interrumpían constantemente un grupo de mujeres, madres y también de militantes del Frente Sandinista. Y que el propio Papa Juan Pablo II les pidió que lo dejaran hablar, que guardaran silencio. E inclusive quedó grabada para la historia esa exclamación del Papa diciendo silencio, con voz fuerte. La primera que quiere la paz es la Iglesia, dijo entonces. Y eso fue probablemente en lo que estaba pensando Rosario Murillo cuando entró tratando de evitar que continuaran interrumpiendo a su esposo. Sin embargo, los muchachos no se quedaron callados y continuaron contestándole al presidente Daniel Ortega. Fundamentalmente le pidieron que diera la orden pública delante de todos los miembros del diálogo de que la policía tenía que retirarse, tenía que parar las acciones bélicas en contra de los que están en los tranques o en las protestas, y el presidente no lo hizo. Dijo que ya ellos tenían su orden y que eso... Luego intervino el doctor Carlos Tunderman, quien dijo que gracias a la mediación de algunos sacerdotes se había aplacado la situación. Carlos Tunderman dijo que en algunos casos había que parar a los grupos paramilitares, que inclusive quemaron una institución del Estado, un supermercado. Como decíamos anteriormente, Monseñor Juan Abelardo Mata le pidió al presidente que doblara la rodilla para pedir al Espíritu Santo que lo iluminara en estas circunstancias. Exigió al gobierno que la policía se retirara a sus cuarteles, que revise con su gabinete el camino recorrido y que se deje trabajar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nuestra audición, dentro de poco, les tendremos reacciones también de la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, del presidente del COSEP, José Adán Aguirre, quien no habló esta mañana, y de Álvaro Vargas, el presidente de FADANIC. También vamos a escuchar una conversación entre Monseñor Báez, Silvio Báez Ortega, y un grupo de los estudiantes que llegó a el evento de esta mañana. Es la 1:07 p.m. Les agradecemos a todos ustedes que han estado con nosotros en esta transmisión. Nosotros vamos a continuar informando a través de los 880 kHz de Radio El Pensamiento, y vamos a tener parte del menú que les habíamos ofrecido ahorita. Pueden continuar con nosotros en la radio. Nosotros llegamos así al final de la transmisión en Facebook Live. Hacemos un cambio y volvemos con el desarrollo de estas noticias, pero en AM, en los 880 kHz.
pueblo. ¿Dónde radica el poder? En el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se lo enviamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos. Los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato. Inmediato. Monseñor Álvarez lo vivió, y lo siguen viviendo muchos sacerdotes. ¿A quién le podemos pedir? Hay otra persona que yo le pueda pedir que ordene ese cese, porque si estuviera en mis manos, se lo digo que el 18 no lo hubiese permitido. Un mes, usted ha desbaratado el país. Somoza le costó muchos años, y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia, pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca me imaginamos y que muchos han sido defraudados por eso. Por esos ideales, que no se han cumplido, esas 4 letras, que le juraron a esta patria ser libre. Y hoy seguimos como esclavos, hoy seguimos sometidos, hoy seguimos marginados, hoy estamos siendo maltratados. ¿Cuántas madres de familia están llorando a sus hijos, señor vicepresidenta? Usted es madre y lo sabe muy bien, el dolor, porque hablar a las 12 del mediodía todos los días no nos va a atacar. El pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al fuego ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino, porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así será calificado. Damos la palabra al señor presidente de la República. Hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, hemos conocido muy de cerca los dolores de la guerra, los dolores de la violencia, los dolores de la violencia. Buena parte de los nicaragüenses hemos sufrido la pérdida de familiares. Para no hacer larga la historia, en el último periodo del siglo XX. Guerras que provocaron más de 50.000 víctimas. De hermanos a hermanos, haciéndonos la guerra. Camilo, mi hermano menor, fue capturado herido en Monimbó, y herido, torturado y luego asesinado. Era un muchacho, un joven universitario como ustedes.
A mí me tocó vivir desde muy muchacho, desde los 14 años de edad. Estaba en secundaria. Me tocó vivir la experiencia de la represión, de la tortura. Algunas huellas me quedan todavía de la tortura, de la prisión. Pasé un poco más de 7 años en prisión. Y compartir el dolor de todo un pueblo, la incertidumbre de todo un pueblo. En aquellas 2 guerras sucesivas, continuas. Y claro que el pueblo quería la paz. Y claro que la juventud quería la paz. Las madres querían la paz. Pero desgraciadamente, en el mundo, de manera constante se impone la violencia, se impone la guerra. Qué drama el que acabamos de observar allá en Jerusalén. Mientras en un salón, un área protocolar, representantes de gobierno instalaban ahí, en esa ceremonia, la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, ahí en Jerusalén. Más de 60 hermanos palestinos, porque todos somos hermanos en este planeta. Más de 60 hermanos palestinos fueron asesinados a bala viva, a la vista de todos los periodistas, a la vista de la comunidad mundial, a bala viva. Y dijeron las autoridades y el ejército de Israel que al que siguiera protestando de esa forma no lo iban a dejar pasar y lo iban a detener a bala viva. Eso fue en segundos. Y más de 2.000 heridos de bala viva. Más de 2.000 heridos de bala viva. Podríamos llenar nuestro país de las fotos de los héroes y mártires de la patria, de las víctimas de la guerra, más de 50.000. Más de 50.000 nicaragüenses de diferentes tendencias políticas que murieron en esa terrible guerra y donde al final fue el pueblo, los países centroamericanos, los gobiernos centroamericanos y la contribución valiosa de la conferencia episcopal encabezada por su eminencia el cardenal Miguel, los que lograron aportar a la paz y ponerle fin a esa guerra. Acompañando ese esfuerzo, los delegados de la palabra de la Iglesia Católica en los diferentes municipios de nuestro país. Y acompañando ese esfuerzo, los pastores evangélicos en los diferentes municipios de nuestro país. Fue una labor difícil. Había que tocar puertas, había que tocar corazones para que finalmente se pudiese alcanzar la paz y se pudiese abrir un proceso de reconciliación. Proceso largo. Y
Claro que nos duelen las muertes. La muerte de un solo ciudadano nos duele. La muerte de un nicaragüense en forma violenta, cualquiera que sea la forma violenta en que muera, nos duele. Nos duele la muerte de cualquier ser humano en el planeta cuando muere de forma violenta. Y claro que nos duele la muerte de estos muchachos, estos jóvenes de diferentes pensamientos políticos, porque ahí habían muchachos de pensamiento opositor al gobierno, críticos al gobierno, con todo derecho, y murieron también muchachos sandinistas. Igualmente murieron policías, igualmente murieron trabajadores. Anoche mismo en Matagalpa murió un muchacho y otros dos heridos, gravemente heridos. Un maestro murió en la madrugada, o sea, 2 muertos ayer en Matagalpa. 2 muertos, un herido grave. Una niña resultó con un balazo en el cuello. Una niña de 1 año, víctima de esa violencia irracional que ha explotado en nuestro país, de esa violencia diabólica que ha explotado en nuestro país. Y 4 hermanos de la Policía Nacional que tienen familia, que tienen hijos, que tienen esposa, que tienen madre, resultaron gravemente heridos de estos ataques que se lanzaron anoche en Matagalpa. La sangre no tiene diferencia de color. En todos nosotros corre la misma sangre. Y a todos nosotros nos duele la muerte de nuestros seres queridos. Y tenemos razón de indignarnos. Pero también tenemos la obligación de no responder a la violencia con la violencia, porque entonces tenemos escaladas de violencia que terminan en guerras de las cuales está ya cansado el pueblo nicaragüense. Violencia es la que se está ejerciendo en estos momentos, aterrorizando a las familias en zonas de Managua, en Masaya, a lo largo de la carretera que lleva hacia el Rama, donde se aterroriza, se asaltan negocios, grandes, medianos, pequeños. Eso no lo hace un joven con conciencia, un joven con valores. Cuando nosotros luchamos contra la tiranía somocista, nunca ni asaltamos ni promovimos el asalto de negocios. Y se infunde el terror, el pavor en la población. Se destruyen edificios públicos que a final de cuentas le hacen daño al Estado nicaragüense, a todo el pueblo nicaragüense. Se colocan tranques irracionales a lo largo de carreteras, donde los que están sufriendo son los campesinos. Los campesinos que no pueden sacar sus cosechas para llevarlas al mercado,
los campesinos que no pueden sacar sus productos para llevarlos al mercado. Y se provoca la escasez. Y se provoca, por lo tanto, la incertidumbre con ese tipo de acciones violentas. Se está sembrando el dolor en millones de familias nicaragüenses. Preguntémosle a las familias nicaragüenses si están de acuerdo con esos actos de violencia. Así como nadie está de acuerdo con la muerte de los jóvenes de diferentes tendencias políticas. Nadie está de acuerdo. Lo hemos condenado y situaciones como estas solamente se resuelven en el marco de la ley, en el marco de la justicia. Y por esa razón hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acompañe ese esfuerzo y que se reine la justicia en nuestro país, que se investigue realmente, que se nos dé la lista cuántos desaparecidos hay en Nicaragua, que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos y cuántos prisioneros políticos hay en Nicaragua. Que nos pasen la lista, que no se utilice la mentira, que nos pasen la lista, que se la pasen a los señores obispos de la conferencia episcopal, que les pasen la lista a ellos y que ellos, los señores obispos, nos trasladan la lista y vamos a demostrarles que no hay un solo desaparecido y que no hay un solo preso. Todos fueron liberados en su momento. Todos fueron liberados. La policía ha sido víctima de esta campaña, sin darnos cuenta, los que hacen esta campaña, que un país sin instituciones que permitan guardar el orden es un país que se destruye, se anarquiza y no controla nadie. La policía tiene órdenes de no disparar. Y la prueba es que cuando se atacó el cuartel de Masaya, donde está la policía protegiéndose en el cuartel, durante ese ataque, la policía no disparó y resistió horas y horas y horas y no disparó. En Matagalpa lo pueden confirmar los mismos ciudadanos, los religiosos que han estado mediando ante estas tragedias. En Masaya hubo un muerto, desgraciadamente otro muerto, y un compañero sandinista. Pero es que aquí no importa el credo político ni el credo religioso. Simplemente no debe seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua. Y la policía tiene órdenes de no disparar. Aquí quiero agradecer a la conferencia episcopal, a su eminencia reverendísima
el cardenal Leopoldo Brenes, a todos los señores obispos, por el esfuerzo extraordinario que han hecho para que se instale este diálogo. Y quiero también agradecer y reconocer el esfuerzo heroico de sacerdotes que han ido ahí a buscar cómo calmar esa violencia, y que incluso han sido agredidos, irrespetados, vilipendiados, insultados por ir a buscar cómo no se produzcan más hechos de violencia en todos estos municipios donde ellos han estado aportando para el diálogo, aportando para la paz, aportando para la estabilidad y seguridad de todos los nicaragüenses. Hoy, en este día, nuestro compromiso es seguir trabajando, en primer lugar, para que se haga justicia. Somos los primeros interesados en que se haga justicia. Y por eso invitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Somos los primeros porque tiene que haber justicia para todos, para estudiantes de una afiliación política, para estudiantes de otra afiliación política que han fallecido, para policías, para trabajadores de diferente afiliación político-religiosa, para todos ellos tiene que haber justicia. La justicia no es solamente para unos, no es que solamente de un lado. Vamos a ver los muertos están de todos lados, y vamos a continuar trabajando para que se pueda fortalecer, se pueda enriquecer el proceso institucional de nuestro país. Que tengamos instituciones cada día más sólidas, más fuertes, instituciones que le den seguridad, estabilidad a Nicaragua y a todos los nicaragüenses. Por eso es que se ha abierto una mesa con una comisión de la OEA, en donde tenemos ahí establecido una agenda que nos permita hacer los cambios que nuestro proceso histórico demanda en estas circunstancias, para que todos tengamos con ello un fortalecimiento de la democracia, que tengamos un fortalecimiento de lo que son los procesos electorales, que tengamos una mayor fortaleza para emprender o reemprender la lucha por la estabilidad, por la seguridad y por la paz, y por el crecimiento económico de nuestro país. Porque hoy la Nicaragua que crecía, la Nicaragua que atraía inversiones, la Nicaragua que respiraba tranquilidad y paz en medio, lógicamente, de las contradicciones que se viven en toda sociedad, esa Nicaragua está profundamente herida. Y yo quiero hacer el llamado a que se facilite el tránsito de las familias en los pueblos, en las ciudades, a que se permita el tránsito de los trabajadores hacia la zona franca,
más de 130.000 trabajadores de zona franca hoy están paralizados. Es decir, paralizar la actividad económica, paralizar las actividades productivas, simplemente está mandando al desempleo a esos 130.000 trabajadores. Y tenemos la responsabilidad todos de salvar, cruzar este momento trágico para instalar las bases de la paz en nuestro país, una paz con justicia, una paz con libertad, una paz con democracia. 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Con Movistar tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo.